Ya, buenas tardes. Feliz viernes 30 de octubre, último día hábil del mes de octubre, ya entrando a los últimos 2 meses del año. Espero que hayan tenido una buena semana. Y vamos a comenzar compartiendo pantalla con la presentación de la ayudantía del día de hoy. Voy a silenciar. Perfecto. Ya, ahí sí. Ya, muchachos, espero que escuchen bien. Vamos a compartir pantalla entonces con la presentación del día de hoy. Ya. ¿Ven bien la presentación? Sí, sí se ve bien. Ok, Ignacia, muchas gracias. Bueno, esta es la presentación de la ayudantía de cátedra de contabilidad de costos y toma de decisiones del libro de Charles Holmgren, según su bibliografía, capítulo 1, ¿ya? Con fecha 30 de octubre del día de hoy. Este es mi nombre, en Enrique Salinas Valdemar. Bueno, vamos a comenzar con el capítulo 1, denominado El gerente y la contabilidad administrativa, ¿ya? Entonces, en este capítulo, en el fondo, primero nos presenta un caso de estudio, el caso de la asignación de precios variables de iTunes, ¿ya? ¿Y cómo comienza el primer capítulo de este libro? Bajo un postulado inicial, que es muy bueno que lo tengan, a pesar de que pueda sonar tal vez lógico, pero tiene mucho sentido, obviamente, el cual dice que todas las empresas tienen que ver con ingresos y costos, ¿ya? En el fondo, el postulado básico de toda empresa, todo emprendimiento, de todo negocio, es que uno incurre en costos, ¿verdad? En desembolsos de dinero, pero también obtiene beneficios, que son los ingresos, ¿ya? Y bueno, como dice ahí la finalidad de todo negocio es incrementar sus utilidades. Nosotros, ¿por qué tenemos la contabilidad administrativa? Porque en el fondo la idea es mejorar la gestión de tal forma que los procesos que están dentro de una empresa ayuden a maximizar las utilidades y en el fondo obtener mayores beneficios, porque como bien dice el postulado inicial, todas las empresas tienen que ver con ingresos y costos. La relación óptima es ojalá minimizar los costos y maximizar los ingresos, y eso se le llama eficiencia, ¿ya? Ahora bien, respecto a algunos tópicos pues, desarrollar dentro del postulado inicial, existe ahí el riesgo de perder el control, ¿ya? Porque depende del nivel, o sea, en realidad indistinto el giro del negocio, ¿ya? Ya que, por ejemplo, pueden ser una empresa dedicada a productos, a fabricar, voy a emitir, gente, a fabricar automóviles, un bien, de consumo bastante importante, o como también algo más cotidiano y esencial, como la comida rápida, por ejemplo. Los gerentes deben entender, de todas formas, de qué manera se compuestan tanto los ingresos como los costos relacionados a su negocio, ¿ya? Porque obviamente los ingresos y los costos del rubro automotriz no tienen nada que ver con los ingresos y los costos de los cuales se incurre en una empresa de comida rápida, ¿verdad? Obviamente son dos cosas muy, muy diferentes, pero en el fondo son importantes los dos tópicos, ¿ya? Ahora, de todas formas, si los gerentes o administradores de las empresas no logran entender de manera correcta cómo se compuestan tanto los ingresos como los costos, van a correr el riesgo de perder el control. ¿A qué se refiere con perder el control? En el fondo, cuando uno pierde el control de la compañía, no tiene en consideración los costos, mantenerlos acotados dentro de un nivel tolerable, ¿ya? Porque obviamente nosotros aquí manejamos márgenes. En la contabilidad nosotros manejamos unos márgenes de error, manejamos cierta holgura, ¿ya? Después vamos a ver, por ejemplo, cuando vean ya casos más prácticos, vamos a hablar de conceptos, por ejemplo, de stock de seguridad. En cuanto a la producción, en una empresa productora, si uno tiene unos insumos, un insumo crítico dentro de la producción de la empresa, uno siempre tiene que mantener un stock de seguridad en el caso de evitar los quiebres de stock, ¿ya?
Si uno no considera ese tipo de cosas, significa, por ejemplo, que comete el riesgo de perder el control, y al perder el control, obviamente, la administración se va en un punto en el cual comienza una debacle, y eso puede ser factor de morir, de muerte de una empresa. ¿Ya? Y bueno, respecto a esta misma información, ¿por qué la información de la contabilidad es tan importante para los administradores o gerentes? Es porque en el fondo la información, perdón, de la contabilidad de costos es muy útil y es imprescindible para poder tomar decisiones relacionadas con la formulación de, y ahí hay varios tópicos, estrategias, I más D, imagino que es un concepto que ustedes ya deben manejar, que es la investigación y desarrollo, la elaboración de presupuestos, la planeación de la producción y la fijación de precios, entre otros. ¿Ya? ¿Cómo nosotros podemos establecer estrategias o establecer políticas de inversión eh, y desarrollo, de investigación, perdón, y desarrollo, de elaboración de presupuestos, planificar producción y fijación de precios? Para nosotros poder tomar decisiones respecto a estos tópicos, necesitamos contar con la información de la contabilidad de los costos. ¿Ya? Y ustedes bien saben que también hemos estudiado dentro de la introducción de este curso, que la información tiene que tener varias características primordiales, tiene que ser veraz, oportuna, fidedigna, porque si en el fondo la información no es de calidad, obviamente nuestras decisiones tampoco van a ser buenas. Vamos a tomar decisiones obviamente de baja calidad o inoportunas, que tal vez puedan haber servido hace 5 meses, pero en el momento de hoy ya no sirven. ¿Ya? Por eso la información la velocidad de la información tiene que ir muy, muy rápido, y uno tiene que estar actualizado y tiene que ver en el fondo la biografía del día de hoy. ¿Ya? Por ejemplo, siempre se habla dentro de los varios conceptos de la contabilidad, siempre nos presentan de que es la fotografía del estado o de fondos del comportamiento de la empresa al momento en el cual se toma la fotografía. ¿Ya? La contabilidad del día de hoy me sirve para tomar decisiones hoy y así mirando ese futuro. Si yo miro la información contable de hace 3 años, la verdad es que no me sirve de mucho. Por eso es importante estar actualizado y tener todos los sistemas al día. ¿Ya? Es muy importante eso. ¿Ya? Ahora también, algunas veces, las tomas de estas decisiones implican buscar un equilibrio entre las ventajas y las desventajas. ¿Ya? Obviamente, como todo en la vida, hay ventajas y desventajas. Es lógico eso, ¿ya? Y en el fondo, la finalidad, como les mencioné antes, es incrementar sus utilidades. Ese es el fin máximo de la contabilidad administrativa, ¿ya? De la contabilidad de costos. Luego pasamos a la siguiente lámina. En la cual ya ahondamos un poquito más en este asunto y, y vemos las diferencias que hay entre la contabilidad financiera, la contabilidad administrativa y la contabilidad de costos. ¿Ya? Son 3 tipos distintos y vamos a ver cuáles son sus diferencias y similitudes. Nota aparte, en el documento, en el capítulo, hay algunos ejemplos que no les voy a dar mayor énfasis, en el fondo, a merced del tiempo, pero ustedes es bueno que los vayan analizando porque también les va a quedar muy claro con ejemplos de la vida real. ¿Ya? Por ejemplo, el texto comienza con el ejemplo de iTunes. ¿Ya? Cómo iTunes, a través de la asignación de precios variables, produjo una mayor utilidad a pesar de que disminuyeron las descargas. ¿Ya? Es un caso de estudio bastante interesante. Bueno, respecto a las diferencias entre estos tipos de contabilidad, tenemos de que en el fondo la contabilidad financiera y la contabilidad administrativa tienen metas diferentes. ¿Ya? ¿Cuál es en el fondo el enfoque de la contabilidad financiera? Es suministrar información a agentes externos. ¿Ya? Importante, la contabilidad financiera, su enfoque es suministrar información a agentes externos, como por ejemplo, ya están nombrados, inversionistas, instituciones gubernamentales, ¿ya? Bancos y proveedores. La contabilidad financiera mide y registra las transacciones del negocio para proporcionar estados financieros elaborados con base en los principios de contabilidad generalmente aceptados, o los PCGA, abreviación, y o normas de información financiera, las NIF. ¿Ya?
ustedes en realidad, como ingenieros comerciales, no ven mucho este enfoque. Nosotros los contadores de auditores sí lo vemos, ¿ya? Pero es bueno que ustedes lo sepan y que sepan cuáles son las diferencias y cuál es la finalidad de cada tipo de contabilidad, ¿ya? Y bueno, importante destacar que la manera más importante en que la información de la contabilidad financiera influye en las decisiones y acciones de los gerentes es mediante la remuneración. Ojo ahí, mediante la remuneración, la cual frecuentemente se basa en las cifras de los estados de resultados, de los estados financieros, mejor dicho, ¿ya? Ahora nosotros vamos a andar en la contabilidad administrativa, ¿ya? Que mide, analiza y reporta tanto información financiera como no financiera. ¿Para qué? En el fondo con la finalidad de ayudar a los gerentes a tomar decisiones encaminadas al logro de los objetivos de una organización. Los gerentes usan esta información de la contabilidad administrativa para desarrollar, comunicar e implementar las estrategias, ¿ya? También pueden usar la información de la contabilidad administrativa para coordinar el diseño de productos, la producción, las decisiones de mercadotecnia y para evaluar el desempeño, ¿ya? Por lo tanto, la información y los reportes de contabilidad administrativa no tienen necesariamente que seguir reglas o principios establecidos. Entonces nosotros tenemos dos preguntas claves que están siempre presentes dentro de la contabilidad administrativa. Primero, ¿cómo ayudará esta información a los gerentes a hacer mejor su trabajo? Y la segunda pregunta es si acaso los beneficios por generar esta información exceden los costos. Y esto es muy importante, ¿ya? En el fondo el principio básico es que nosotros tenemos que buscar el incremento de las utilidades, nosotros tenemos que siempre ver si efectivamente los costos exceden o no los beneficios, ¿ya? Obviamente si los costos exceden los beneficios no vamos a tener utilidad, sino que vamos a tener una pérdida, y obviamente una empresa que funciona a pérdida no tiene mucho sentido. Bueno, esto es en el fondo una nota aparte, pero lo único bueno, lo único positivo de una empresa que tiene pérdidas es, en el fondo, tributariamente, es muy... eh, una empresa con pérdida tributaria puede ser un muy buen negocio, ¿ya? Pero eso son para quienes trabajan en todo lo que es el área tributaria y la planificación tributaria. Eso es harina de otro costal. En el fondo, la lógica indica de que una empresa que arroja pérdida, obviamente no es rentable. Ya no ser rentable, no merece seguir más allá, sino que simplemente la empresa muere. Y usualmente, y ocurre mucho aquí en Chile con las pymes, las empresas en el fondo son ineficientes por un producto de una mala gestión y una mala administración. Por eso la contabilidad administrativa es fundamental, ¿ya? En el éxito o también en el fracaso de una empresa, ¿ya? Ahora, respecto a la contabilidad de costos, ¿ya? Que tal como la contabilidad administrativa, mide, analiza y reporta información financiera y no financiera, pero enfocada y relacionada directamente con los costos de adquisición o uso de los recursos dentro de una organización. O sea, más o menos ya entiende la diferencia de que de fondo la contabilidad financiera, su enfoque es suministrar información a agentes externos, pero la contabilidad administrativa en el fondo nos da información interna para en el fondo utilizar, para que los gerentes y administradores utilicen esa información para generar una gestión positiva dentro de la organización. Y la contabilidad de costos se enfoca directamente con los costos de adquisición o también con el uso de los recursos dentro de la organización. Por ejemplo, el cálculo del costo de un producto es una función de la contabilidad de costos que responde a las necesidades de evaluación de inventarios de la contabilidad financiera, ¿ya? Así como a las necesidades de toma de decisiones de la contabilidad administrativa, ¿ya? Por ejemplo, la decisión de cómo asignar los precios a los productos y la elección de cuáles de ellos se deben promover. Eso es parte de la contabilidad de costos, ¿ya? Ahí en el capítulo encuentran algunos gráficos, por ejemplo, ilustraciones donde muestran las diferencias entre la contabilidad administrativa y financiera. Por ejemplo, les voy a nombrar algunos. En cuanto al tópico del propósito de la información, la contabilidad administrativa ayuda a los gerentes a tomar decisiones para el logro de los objetivos de una organización
y la contabilidad financiera comunica la posición financiera de las organizaciones a los inversionistas, bancos y reguladores y otros agentes externos, ¿ya? ¿Cuáles son los usuarios principales? Los usuarios principales de la contabilidad administrativa son los gerentes de la organización, obviamente, y los usuarios principales de la contabilidad financiera son los usuarios externos, inversionistas, bancos, reguladores, proveedores, etc. En cuanto al enfoque del análisis, la contabilidad administrativa está orientada hacia el futuro, ¿ya? Por ejemplo, nosotros que estamos en el 2020, estamos preparando el presupuesto para el 2021, ¿ya? En cambio, la contabilidad financiera es todo lo contrario, está orientada hacia el pasado. Por ejemplo, nosotros ahora en 2020 estamos preparando los reportes sobre el desempeño del año 2019, ¿ya? El enfoque del tiempo, la orientación futuro-pasado tiene mucho, es muy distinta entre uno y otro, evidentemente, ¿ya? En cuanto a las reglas de la medición y de información, la contabilidad administrativa responde a medidas internas y reportes que no tienen que seguir las normas de información financiera, sino que simplemente se basa en un análisis de costo-beneficio, ¿ya? Es muy importante esa relación costo-beneficio, que la vamos a mencionar y vamos a profundizar en ella un poco más adelante, ¿ya? Sin embargo, los estados financieros, en la contabilidad financiera, los estados financieros se deben preparar de acuerdo a las normas de información financiera y tienen que estar dictaminados por auditores externos e independientes. Ustedes saben que las auditoras son las que validan toda esta información para que cuando dicen de que está firmemente representada. Ustedes saben que la firma de un balance o un estado financiero con una firma de auditoras importantes le da mayor relevancia, mayor peso a la información. En el fondo es la certificación de la información, ¿ya? Y así inversionistas, bancos y otros agentes externos pueden ver de que una empresa que tenga esa, comillas, certificación es una empresa que en el fondo la información que te otorga es real y puede ser atractiva para invertir, puede ser atractiva para apoyar, para generar préstamos, etc. En cuanto al lapso y tipos de reportes, paréntesis, aquí en el libro habla del lapso de tiempo. Ustedes ya bien saben que el lapso de tiempo es una exageración porque en el fondo el lapso es tiempo. Se dice lapso. En cuanto al lapso y tipos de reportes, varía desde información por hora hasta información de 15 a 20 años, ¿ya? O sea, en el fondo puede ser información que vea al mediano y largo plazo, con reportes tanto financieros y no financieros sobre los productos, departamentos, territorios, estrategias, etc. En cambio, la contabilidad financiera, muy en regla, tienen que ser reportes financieros anuales y trimestrales, principalmente sobre la compañía en su conjunto, ¿ya? Ustedes bien saben que la presentación de los estados financieros tiene que ser en las fechas estipuladas por ley. Y finalmente, por ejemplo, en las implicaciones de comportamiento, la contabilidad administrativa está diseñada para influir en el comportamiento de los gerentes y otros empleados, a todo lo que es la organización interna. En cambio, la contabilidad financiera informa acerca de sucesos económicos, aunque también influye en el comportamiento, porque la remuneración del gerente a menudo se basa en los resultados financieros reportados. Ojo ahí, importante ese punto. Bueno, pasando ahora a un concepto que tal vez ya se han familiarizado, el tema de la cadena de valor. ¿Habían escuchado hablar de la cadena de valor ustedes? ¿Alguien sí? ¿Alguien no? Bueno, la cadena de valor es la secuencia de funciones empresariales donde se agrega a los productos una utilidad para el cliente. ¿Alguien? Sí, ok, Bastián, muchas gracias. Y bueno, ahí hay una ilustración, pero yo les voy a mencionar el punto por punto más o menos a qué se refiere cada función de la cadena de valor, ¿ya? En este caso tenemos 6 funciones fundamentales del negocio, de un negocio cualquiera, que son I+D, investigación y desarrollo, diseño de productos y procesos, producción, marketing, incluyendo las ventas, distribución y servicios clientes, ¿ya? Y por ejemplo, aquí para que quede mucho más claro cómo funciona en la cadena de valor, en el documento nos da el ejemplo
de esas funciones empresariales mediante la división de televisión de Sony Corporation, ¿ya? Entonces tenemos una empresa gigante, Sony Corporation, pero nos vamos a ir a un área, a una subárea menor, que es la división de televisión, ¿ya? Entonces, en cuanto a la I+D, que es investigación y desarrollo, ¿cuáles son las funciones empresariales que están incluidas en investigación y desarrollo para la división televisión de Sony Corporation? La generación y la experimentación de ideas relacionadas con nuevos productos, servicios o procesos, ¿ya? En Sony, esta función incluye la investigación sobre la transmisión alternativa de señales de televisión, analógica, digital y alta definición, así como sobre la claridad de diferentes formas y luces de pantallas de televisión. Por ejemplo, ustedes ven a mi espalda que hay un televisor. Antes ustedes tenían que eran televisores muy pequeñitos, después empezaron a aumentar en tamaño, ¿cierto? Pero también empezaron a aumentar, mientras más grande el televisor, la pantalla más ancho era, y en el fondo era una cosa tremendamente voluminosa y muy incómoda también. Entonces al final, ¿qué se hizo? En este departamento de investigación y desarrollo, se lograron hacer los estudios que al final terminaron en que los televisores empezaron a aumentar de tamaño, pero también empezaron a disminuir su volumen. Por ejemplo, eso es un televisor de 65 pulgadas que es así, es prácticamente un cristal. Todos esos avances de la tecnología están incorporados en esta primera etapa de la cadena de valor, que es investigación y desarrollo, que es donde empieza la cadena. Ahí nace todo. Una vez de que las tecnologías están estudiadas y están instauradas dentro de la compañía, ya comienza el diseño de los productos y los procesos. En este caso, en este ejemplo, la planeación, la ingeniería y la prueba detallada de los productos y los procesos están dentro de este tópico, ¿ya? En Sony, el diseño incluye la determinación del número de partes y componentes de un televisor y el efecto de diseños alternativos del producto sobre la calidad y los costos de manufactura. Algunas representaciones de la cadena de valor se refieren en forma colectiva a los dos primeros pasos como el desarrollo de tecnología. En algunos casos la cadena vamos a encontrar solamente en 5 pasos, donde los cuales el primero y el segundo se unen y lo denominan desarrollo de tecnología, ¿ya? Después de eso, ya cuando está la investigación, está el desarrollo, está la idea, y después pasa a ser esa idea en el fondo plasmada en un diseño, comienza la producción. Ya cuando está aprobado todo el diseño y la factibilidad de esto, comenzamos a producir productos. Y en este caso está incluida la adquisición, el transporte y el almacenamiento, que también se denomina como logística de entrada, ¿ya? Eso tenemos la cadena, la logística de entrada. Perfecto. Usted sabe, logística de entrada y después tenemos una logística de salida. ¿Ya? En la logística de entrada está incorporado esto. Tenemos también la coordinación y el ensamble, que están considerados como operaciones, ¿ya? En el fondo, logística de entrada, la adquisición, transporte y almacenamiento de materia prima. En cuanto después la coordinación y el ensamble dentro de la producción, esta parte está denominado como operaciones, que es la parte operativa del tópico de producción, y los recursos para elaborar un producto para suministrar un servicio. En este caso de Sony, la producción de un televisor incluye la adquisición, el ensamble de las piezas electrónicas, el gabinete y el empaque que usará para el embarque. Para ya estar el producto terminado, embalado, listo para ser vendido. Y ahí es donde pasamos a la parte de marketing, que también incluye las ventas. ¿Qué incluye marketing? Promoción, la venta de productos o servicios a clientes o a clientes potenciales. Sony comercializa sus televisores en ferias comerciales, mediante publicidad en diarios y revistas, en internet, a través de su fuerza de venta. ¿Ya? Esos conceptos ustedes ya los manejan, me imagino, muy bien. Y después de eso, pasamos a la distribución. Y dentro de la distribución tenemos el procesamiento de órdenes de compra y el embarque de productos o servicios a los clientes, también denominado como logística de salida. Producto terminado, logística de salida. En Sony la distribución incluye el embarque a los puntos de venta al menudeo, los vendedores por catálogo, ventas directas por internet y otros canales a través de los cuales los clientes adquieren televisores. Y finalmente tenemos el último punto de la cadena de valor, no menos importante, que es ese servicio al cliente, que en el fondo se suministra un servicio posterior a la venta de los clientes. ¿Por qué es tan importante el servicio postventa? Porque en el fondo es como la garantía. Podemos tener dos productos iguales, pero si un producto me ofrece o una empresa me ofrece
una mejor servicio postventa, nosotros lo vamos a preferir por sobre el que no ofrece, porque en el fondo uno sabe de que de repente es comprar un insumo, sobre todo cuando es, por ejemplo, un televisor, un automóvil, un producto caro. Nosotros igual también pagamos el servicio postventa en caso de cualquier falla natural del producto, ¿ya? Ese es el servicio postventa siempre es súper importante dentro de la cadena de valor y en sí, del proceso en el fondo de venta de un producto. Ahora, dentro de la cadena de valor tenemos un tópico ahí que es la cadena de suministro, que son aquellas partes de la cadena de valor que están relacionadas con la producción y entrega de un producto o servicio, ¿ya? Ahora, ¿por qué es importante? Porque en el fondo la cadena de suministro describe el flujo de bienes, servicios e información desde las fuentes iniciales de materiales y servicios hasta la entrega de productos a los clientes, indistintamente de si tales actividades ocurren dentro de la misma organización o en distintas organizaciones. Ustedes bien saben de que hoy en día la globalización nos ha permitido de que una empresa pueda subcontratar algunos procesos de algunas áreas críticas, ¿ya? Y bueno, nos da un ejemplo aquí del caso Coca-Cola y Pepsi. Ahí lo pueden ver ustedes más en detalle en el texto. Porque quiero pasar a un punto en el cual es súper importante mencionar los factores claves de éxito, ¿ya? Y hay 4 factores claves de éxito: costo y eficiencia, calidad, tiempo e innovación. Ahora, los clientes desean que las compañías utilicen la cadena de valor y la cadena de suministro para mejorar los niveles de desempeño y que estén sujetos a una mejora constante en relación con varios rubros siguientes o incluso todos, ¿ya? En costo y eficiencia, por definición, podemos mencionar que las compañías se enfrentan a presiones continuas, aquí a poco tiempo, presiones continuas para reducir el costo de los productos que venden. Para calcular y administrar el costo de los productos, los gerentes deben entender primero las tareas o las actividades, ¿ya? Importante. Costo-eficiencia. En cuanto a la calidad, obviamente los clientes esperan altos niveles de calidad del producto o servicio tocado, ¿cierto? El tiempo, bueno, el tiempo es relativo y ofrece muchas dimensiones, ¿ya? Menciona aquí que el tiempo para el desarrollo de nuevos productos es aquel que se necesita para que se creen los nuevos productos y se lleven al mercado. Y en cuanto a la innovación, obviamente los tiempos corren muy rápido y por lo tanto la existencia de un flujo constante de productos o servicios innovadores es la base para el éxito continuo de una compañía. Si una compañía no innova y se queda en el pasado, en el fondo se va quedando atrás, 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 atrás. Por ejemplo, hay un caso muy claro, el tema de la telefonía móvil. Hace 20 años Nokia y Motorola eran los líderes. Sony y Ericsson también. Hoy en día prácticamente no existen, porque llegó el G, después Samsung, Apple, ahora están las compañías chinas como Huawei y otras más que las cuales han innovado, y sin embargo, las líderes del mercado hace 20 años, como se quedaron ahí y no innovaron, prácticamente murieron en ese punto, ¿ya? Ahora, respecto a... Me queda poco, perdón, me fui. Ya, respecto a la toma de decisiones, ¿ya? Planeación y control, tenemos un proceso de 5 pasos en la toma de decisiones, ¿ya? Los 5 pasos son identificar el problema y la incertidumbre como paso número 1, ¿ya? Después como paso 2 tenemos la obtención de la información. Acá nos da un ejemplo de la gerente general de Daily News, de un periódico americano, ¿ya? No les voy a dar mayor énfasis porque es bueno que ustedes lo lean, pero en el fondo les voy a mencionar cuáles son los 5 pasos básicos en la toma de decisiones, ¿ya? Que son primero identificar el problema y la incertidumbre, ¿ya? Luego tenemos la obtención de la información, recopilar información que nos ayuden a solucionar en el fondo el problema identificado y las incertidumbres también captadas. Luego de eso tenemos el paso 3, que sería la realización de las predicciones acerca del futuro. Tomamos como base la información obtenida
respecto al problema identificado y su solución, y podemos realizar predicciones hacia el futuro, en el fondo, cuál vendría siendo la solución, y aplicando esta solución o esta otra, cuál va a ser el comportamiento de la empresa o del problema de la empresa que estamos analizando. Luego de eso vamos a tener muchas alternativas. Por ejemplo, las predicciones tenemos predicción A, B y C. Puede pasar esto o aquello o esto otro. Y respecto a esas predicciones, nosotros tomamos las decisiones mediante la elección de esta alternativa. Entonces nosotros, por ejemplo, si tomamos la decisión de, en el fondo, hacer o tomar la apuesta A, esa es una alternativa. Si no, a lo mejor la apuesta C en lugar de la A, porque es mejor que la A y la B, etc. Ahora, ojo, antes de llegar al quinto paso, una nota importante. Estos 4 pasos anteriores, que sean la identificación del problema de incertidumbre, la obtención de la información, realización de predicciones acerca del futuro y la toma de decisiones mediante la elección de alternativas que nos arroja los pasos anteriores, colectivamente, el conjunto de estos 4 pasos se denomina planeación. Importante ahí. Puede ser una pregunta toda esta materia puede ser pregunta de después de un control de alternativas, ¿ya? O verdadero y falso. Y finalmente tenemos un quinto paso, ¿ya? Que vendría siendo la implementación de la decisión, evaluar el desempeño y aprender. Importante. Nosotros siempre aprendemos de la experiencia. Hay una frase muy cliché que dice, de los errores se aprende. Es verdad, es verdad. Uno de los errores aprende. Bueno, en el fondo, por definición, el aprendizaje consiste en examinar el desempeño anterior y en explorar sistemáticamente formas alternativas para tomar decisiones mejor informadas, ojo la información, concepto clave, y realizar planes en el futuro. El aprendizaje puede conducir a cambios en los objetivos, en las estrategias, en las formas en que se identifican las alternativas de decisión, en la gama de información que se recaba cuando se hacen predicciones y algunas veces en los gerentes también. ¿Ya? Es importante eso. A veces el recurso humano es el que está fallando y obviamente hay que tomar cartas en el asunto. Y finalmente tenemos como principales lineamientos de la contabilidad administrativa, tenemos 3 principales, ¿ya? Que son los 3 lineamientos principales que ayudan a los contadores administrativos a proveer el máximo a sus compañías en la toma de decisiones estratégicas y operacionales, ¿ya? ¿Y cuáles son? Primero que todo, la utilización de un enfoque costo-beneficio, el otorgar un pleno reconocimiento al comportamiento y a las consideraciones técnicas, y así como el uso de los costos diferentes para propósitos distintos, ¿ya? Brevemente, el enfoque costo-beneficio, los recursos se tienen que gastar, como concepto, los recursos se tienen que gastar si los beneficios esperados para la organización superan los costos deseados, ¿ya? Si nosotros consideramos que el costo va a ser mejor que el beneficio, entonces lo descartamos de plano, ¿ya? Respecto a las consideraciones técnicas y de comportamiento, en el fondo, las consideraciones técnicas ayudan a los gerentes a tomar decisiones económicas bien informadas, ya que se les brinda la información deseada. Por ejemplo, los costos en diversas categorías de la cadena de valor, en un formato adecuado, como los resultados reales versus los montos presupuestados y con la frecuencia preferida. ¿Perfecto? Y finalmente tenemos el tercer lineamiento de la contabilidad administrativa, que son los diferentes costos para diferentes propósitos. Esto es sumamente importante. ¿Por qué? Porque en el fondo se hace énfasis en que los gerentes usen formas alternativas para el cálculo de los costos en diferentes situaciones de toma de decisiones, ya que hay diferentes costos para diversos propósitos. Un concepto de costo que sirva para propósitos de información contable externa quizás no sea un concepto apropiado para la elaboración de informes internos y de rutina para los gerentes, ¿ya? O sea, en el fondo está sumamente claro. Uno tiene que analizar la situación, tiene que analizar el propósito y tiene que analizar el costo respecto a eso, porque en el fondo los costos no son universales, ¿ya? Hay que analizar caso a caso. Y eso pues, muchachos. Eso. Luego habla el capítulo 1 de diferencias, por ejemplo, entre director de finanzas y contralor.
Habla también del concepto de ética profesional, muy importante. En realidad no es solamente exclusiva a esta actividad o a esta profesión, sino que la ética profesional tiene que estar presente en toda actividad, ¿ya? Y bueno, eso pues. Me parece que llegamos al término del capítulo 1. De por casualidad, ¿tienen ustedes el material, verdad? ¿Tienen el libro de Holmgren, no ven sus primeros capítulos? Sí, lo subió virtual. Ah, maravilloso. Ok, ok. Entonces, sugerencia, estudienlo. Yo no sé si ya vienen algunos controles, la verdad las cosas es que no lo he conversado con Daniel, pero es bueno que lo estudien porque esta teoría va a ser en el fondo el apoyo que van a tener ustedes para el momento en el cual nosotros comencemos ya la parte más práctica, la parte de ejercicio, porque todos los ejercicios se sustentan en esta teoría. ¿Ya? A veces esta parte introductoria es un poco más lenta, un poco más latosa, sin embargo es importante que estos conceptos los tengan sumamente claros. Usualmente esta parte nosotros la evaluamos en forma teórica, en las alternativas, verdad y falso, pero es bueno que ustedes lo estudien. Hay casos de estudios reales en el libro que les ayuda a clarificar todos estos conceptos, ¿ya? Así que bueno, lo dejamos hasta aquí. Yo voy a subir esta presentación para que tengan en el fondo los apuntes en la web virtual y también voy a subir la clase de hoy. Así que me despido, que tengan un súper buen fin de semana, descansen y nos estaríamos viendo la próxima semana. Adiós, Chao, bro. muchachos. Cuídense, que estén muy bien. Chao. Chao, hasta luego. Chao. Chao. Gracias a Chao, ustedes. gracias. Gracias a ustedes. Que estén muy bien.